Alemania está sumida en el intenso debate si prohibir o no al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD. Aunque la idea vino de políticos del gobernante Partido Socialdemócrata, SPD, no todos están de acuerdo. Ello en un contexto de protestas masivas contra el avance de la extrema derecha y el trascendido de un plan secreto ultraderechista de deportación masiva de migrantes desde Alemania. Pero también la espectacular alza en la intención de votos a AfD en las elecciones regionales de este año y la estrepitosa caída de los partidos gobernantes de la coalición de gobierno, entre ellos el propio Partido Socialdemócrata. ¿Debería entonces prohibirse un partido de ultraderecha que va ganando en las encuestas? Lo conversamos con la diputada del Bundestag al Parlamento alemán, la señora Isabel Cademartori, del Partido Socialdemócrata. La señora Cademartori es además la única diputada del Bundestag de origen latino, así que tendremos la suerte de hacer esta entrevista en español. Señora diputada Cademartori, sea usted muy bienvenida a la entrevista en Deutsche Welle. Muchas gracias. Señora diputada, según la Oficina Alemana para la Protección de la Constitución, es decir, responsable de la inteligencia interior del país, hay entre un 30 y un 40% de potenciales extremistas en las filas de AfD y no hay acuerdo en su partido de si prohibir o no a AfD. Aquí la pregunta, ¿está usted por la prohibición? Y junto con varios colegas mías, 25 colegas, llamamos hace un par de semanas a empezar el proceso de investigar si una prohibición podría tener éxito frente a la Corte. Hay que tener bien claro que este proceso de prohibición no es algo que se decida políticamente, sino que tiene que ser un proceso judicial. Nosotros creemos que hay bastante evidencia que da por lo menos la posibilidad de que un proceso así podría ser exitoso y por eso pensamos que sería bueno que se empezara este proceso y se examinara la prohibición. Hemos visto los llamados del canciller alemán Olaf Scholz a combatir a la extrema derecha con más democracia. Ha habido también multitudinarias protestas contra el extremismo de derechas en Alemania, iniciativas también ciudadanas en Internet. Y todo esto ocurre en un contexto preelectoral. ¿Debería plantearse este momento histórico en una pre-campaña electoral como una lucha entre el fascismo y la democracia? Yo creo que esta lucha va a ser seguramente parte de todas las campañas electorales en torno a la elección europea, que va a ser muy importante en esta lucha porque la extrema derecha combate la Unión Europea como proyecto político, pero lo uno no tiene que estar en contra del otro. O sea, estas protestas que hemos estado viendo han surgido desde la sociedad civil y ahora obviamente tiene que ser también tarea de los partidos escuchar lo que está demandando la gente que está en la calle y plantearlo dentro de un programa político en torno a las elecciones europeas. Y se lo pregunto también porque desde el propio partido AfD y sus electores aseguran que esto se trata en verdad de una estrategia política para bajarlo de las elecciones. AfD encabeza todos los sondeos en los 3 estados federados que irán a las urnas en septiembre: Brandenburgo, Sajonia y Turingia. Y en claro contraste con la media del 12%, según Forza del SPD, el nivel más bajo en casi 4 años. Aquí la pregunta, señora Cademartori, ¿es esta una estrategia política para no perder las elecciones? Bueno, primero que nada tengo que corregir porque ya hemos subido en las últimas encuestas a 16%, o sea que ya no estamos tan bajos. Pero no, yo creo que hay que ver que las posibilidades que tiene nuestra Constitución a prohibir un partido que está en contra de la democracia, y de eso se trata aquí, de proteger nuestra democracia, es una experiencia que hicimos como alemanes dentro de la era de los nazis, donde con la democracia, usar una democracia para asumir el poder y luego deshacerse de la democracia. Entonces, esa, digamos, discusión hay que seguir al lado de la pelea política que hay que también tomar por los votos en el este de Alemania y en la Unión Europea y convencer a la gente de que, primero que nada, no vale votar por un partido que en el fondo quiere deshacerse de la democracia, no importa descontento no esté quizás con una u otra política del gobierno actual. Y por el otro lado, obviamente también como gobierno tratar de explicar mejor qué es lo que estamos haciendo y convencer a más gente que, bueno, que tenga confianza en nosotros y que estamos tratando realmente de sacar este país adelante.
Y a propósito de lo que usted menciona, también el expresidente alemán Joachim Gauck aseguraba en alusión a las protestas que está bien que los ciudadanos salgan a las calles y expresen su adherencia a la democracia, pero que Alemania, dijo, no está en absoluto al borde del abismo nazi. AfD se ha alejado de ese plan además secreto para expulsar a migrantes, eso dice, alegando que solo se trata de opiniones personales. ¿Qué opina usted? ¿Se está exagerando este escenario? No, por ningún motivo. Yo creo que es muy peligroso banalizar el peligro que sale de la extrema derecha, porque esto es un ataque de la extrema derecha a nivel mundial contra la democracia. No solo en Alemania, en muchos otros países lo vemos y sabemos que están conectados, que intercambian estrategias. Entonces no creo que es una buena idea banalizar esto y pensar que Alemania, por su historia o por tener ahora una ciudadanía que está saliendo a la calle, por alguna manera está protegido a que no vayan a asumir la extrema derecha el poder como lo han logrado en otros países. El SPD necesita lograr que el votante alemán vuelva a creer en sus ideas, en la socialdemocracia. Hoy su partido, el partido del canciller Olaf Scholz, tiene en torno al 15, el 16%, decíamos, de las preferencias a nivel federal. ¿Qué parte de la responsabilidad asume el partido de gobierno en todo esto? Bueno, yo creo que primero es importante que cuando vemos que la extrema derecha está atacando la democracia, nuestra primera pregunta no sea a los demócratas, ¿qué están ustedes haciendo? ¿Qué errores están haciendo ustedes? ¿O qué culpa tienen ustedes que los que están atacando la democracia tengan ciertos éxitos? O sea, hay que separar la discusión sobre la democracia, sí o no, contra la discusión cuál es la mejor política. Por el otro lado, el gobierno mismo obviamente también tiene que tratar de aportar su parte a ganar más confianza en el sistema y combatir estos ataques al sistema entero. Y seguramente mientras menos errores hagamos nosotros, menos puntos le damos a los que están tratando de atacarnos para que tengan para criticarnos. Por su historia personal y también por su trabajo como diputada federal, usted es una amplia conocedora de América Latina y lo que pasa en Alemania también se ve en muchos otros países, también en Latinoamérica. ¿Por qué el declive de la socialdemocracia y el auge de los populismos ha hecho mal el trabajo de la socialdemocracia? ¿Ve usted acaso allí una sinergia? O sea, obviamente, siendo socialdemócrata, no creo que hemos hecho mal trabajo, aunque no soy quizás la más imparcial en juzgar eso, pero sí veo que tenemos una dificultad ganando la confianza que necesitamos, que el trabajo que estamos haciendo realmente va a llegar a la gente. Y nuestra dificultad aquí en Alemania específicamente también tiene que ver con la coalición en la que gobernamos, o sea, tenemos una coalición de 3 partidos muy distintos con una ideología muy distinta que es difícil para nosotros poner los avances sociales que sí hemos realizado estos últimos 2 años en medio de nuestra política, porque tenemos muchos conflictos dentro del gobierno que muchas veces son los que dominan la imagen pública de este gobierno y no tanto lo que se ha logrado en 2 años y medio, que ha sido bastante bajo condiciones, que han sido tan difíciles como las de casi ningún gobierno desde la Segunda Guerra Mundial. Encuestas señalan que el tema migración es la principal razón del voto de castigo a partidos gobernantes, entre ellos el SPD. En el año 2023 Alemania recibía 300.000 solicitudes de asilo, un récord desde el año 2015, la ola de refugiados. Y el propio canciller alemán reconocía que, citamos aquí textualmente, estaba llegando demasiada gente a Alemania. El gobierno alemán, incluyendo su partido, terminaron endureciendo la política migratoria, algo que no constaba en un principio en el programa de gobierno. ¿El tema asilo terminó entonces de ser un dilema para su partido? Sí, el tema de migración y asilo siempre ha sido un dilema para los socialdemócratas porque nuestro electorado está dividido en ese tema. O sea, hay gente que tiene la opinión de que tenemos que ser un país abierto y que tenemos que acoger a la gente que necesita ayuda y otros que ven que tienen más miedos alrededor del tema de la migración, están preocupados por razones de seguridad, quizás también por competitivos, por un mercado laboral que se pone más competitivo
si vienen más migrantes a Alemania. Entonces, siempre ha sido para nosotros difícil manejar este tema. Yo creo que es importante, y lo que está tratando de hacer el canciller es, por un lado, sí liberalizar la sociedad con las leyes que hemos hecho para la doble nacionalidad, y también hemos hecho leyes de inmigración para crear posibilidades de inmigrar legalmente a Alemania, pero por el otro lado también poner medidas que combaten la migración ilegal y dar la confianza a la gente que estamos manejando esta migración bien y que el Estado tiene las herramientas para manejarla también. Un ejemplo de eso también es la doble nacionalidad que usted mencionaba, que ha sido también recibido como una gran noticia histórica por parte de los millones de migrantes aquí en Alemania. Señora diputada, se nos va el tiempo. Como diputada alemana del SPD, usted también ha trabajado en el desarrollo de políticas públicas hacia América Latina, y según una encuesta llamada Riesgo Político, publicada este año, el 54% de los encuestados en distintos países de América Latina estarían dispuestos, según se preguntó, a aceptar un gobierno autoritario con tal de que le solucione los problemas. Pregunta, ¿qué le diría usted a todas esas personas allá en América Latina? Que miren a su propia historia y todo el dolor que nos han traído estas dictaduras, la muerte de millones de gente, la falta de derechos democráticos, derechos humanos que siempre han mostrado las dictaduras en Alemania, en América Latina. Tenemos suficiente experiencia como para saber que aunque la democracia a veces es difícil y cuesta mucho trabajo, la alternativa no es ninguna buena. Pero también se necesita una mayor gobernabilidad, una mayor efectividad de los partidos políticos democráticos, ¿no es así? Sí, es verdad, pero ahí reitero lo que dije antes, no hay que culpar a los demócratas porque los que están en contra de la democracia sean, digamos, exitosos en sus ataques a la democracia. Tenemos que ser más demócratas, tenemos que ser mejores demócratas, pero los culpables más que nada son los que están luchando contra la democracia, y ellos hay que combatirlos, y no los demócratas entre nosotros darnos la culpa por el éxito de los antidemócratas. Señora diputada federal, no deja de sorprender su gran nivel de español. Les agradecemos su tiempo, naturalmente. Muchas gracias por esta entrevista y la entrevista de Deutsche Welle.